Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Cuerpo de maestros. Infantil. Volumen 2. Tema 23. La expresión corporal. El gesto y el movimiento. La expresión corporal como ayuda en la construcción de la identidad y de la autonomía personal. Juego simbólico y juego dramático. Las actividades dramáticas. Introducción. El objetivo de la comunicación no es solamente potenciar las capacidades del niño, sino, y muy especialmente, el de favorecer las relaciones y la integración del individuo en su medio. La forma de comunicación más primaria es la que se establece a través del cuerpo. Esta forma de comunicación se remonta a los orígenes de la humanidad. Ortiz, 2002. En este primer sistema de comunicación, están comprometidas las futuras posibilidades de comunicación de la persona. El uso satisfactorio de este lenguaje generará en el niño y la niña el deseo y el interés por otras formas de expresión. La comunicación con los demás no es la única función de la expresión corporal. Como veremos a lo largo del tema, su influencia es notable en el proceso de construcción de la identidad personal y en el desarrollo de la autonomía. La neurociencia ha podido constatar que la relevancia del cuerpo aún es mayor. A diferencia de lo que se creía años atrás, el cuerpo no es simplemente un aparato de comunicación, sino que desempeña un papel crucial en los procesos cognitivos, cognición corporizada. O si se quiere, los sistemas sensoriales y motores que gobiernan el cuerpo están enraizados en los procesos cognitivos que nos permiten aprender. Guillen J. 2017. Enmarcar el tema en la normativa implica hacer referencia a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOE, modificada por Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, LOMLOE. En esta norma se establece que, en ambos ciclos de la educación infantil se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, a la gestión emocional, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje. Art. 14 del OE modificado por el Art. Único 8. LOMLOE. 1. La expresión corporal. La expresión corporal en sí es tan antigua como el hombre. Desde los inicios de la vida humana ha existido la expresión corporal como medio para comunicarse. Como concepto, el término expresión corporal nació en el mundo del teatro. Según parece, el primero en utilizarlo fue Copo. Para Cohen, 1978, Jacques Copo lo utilizó como ejercicios de instrucción para la compañía del Théâtre du Vieux Colombier en 1913. Seguidamente, haremos una aproximación conceptual a la noción de expresión corporal. Resulta difícil ponerse de acuerdo en delimitar sus contenidos y dar una definición satisfactoria por las distintas corrientes. Aunque existen diferentes definiciones, nosotros apuntamos las siguientes. La expresión corporal son las reacciones emocionales y efectivas profundas, ya sean conscientes o inconscientes en forma de traducción. Le Bourg, 1978. La expresión corporal es un conjunto de técnicas que utilizan el cuerpo humano como elemento de lenguaje y que permiten la revelación de un contenido de naturaleza psíquica. Motos, 2003. Una experiencia que ofrece distintos medios para la mejora de crecimiento, desarrollo y maduración del ser humano. Estocoe P. 2005. A modo de resumen podemos decir que es toda acción, gesto o palabra desarrollado por nuestro cuerpo, con el objetivo de comunicarse con los demás o con uno mismo. La comunicación juega un papel fundamental en las personas. A través de ella es posible acceder a los demás estados internos personales, y también a través de ella, es posible captar contenidos expresados por otros. En consecuencia, hablar de comunicación es hacer referencia a las relaciones individuo-medio.
Cuanto más rico y diversificado sean los procedimientos de comunicación, más fácil resultará a la persona expresarse con precisión y matices, y más posible le resultará acceder a los contenidos expresados por otras personas o por vehículos culturales. La expresión dramática y la corporal tienen que ver con la utilización del cuerpo, sus gestos, actitudes y movimientos con una intencionalidad comunicativa y representativa. Mientras que a través de la expresión dramática, los niños juegan sobre todo a representar a personas y situaciones. En el caso de la expresión corporal, se trata de representar a través de su acción y movimiento determinadas actitudes, estados de ánimo, etc. Ambas hunden sus raíces en la comunicación gestual, y se continúan posteriormente en distintas manifestaciones, entre las que destacan los juegos simbólicos en los que el niño se comporta como si fuera una persona distinta, o un animal o una cosa, o actúa como si estuviera haciendo cosas que en realidad solo está jugando a hacer. Se trata de un campo abierto a la imaginación, a la creatividad y a la espontaneidad de cada uno. A través de su expresión dramática y corporal, muestra sus emociones y tensiones, y también su conocimiento del mundo y las personas, así como su percepción de la realidad, como se pondrá de manifiesto en los juegos de imitación de roles, a los que se entregarán sobre todo los niños del segundo ciclo de la educación infantil. Son además un instrumento de relación interpersonal, de comunicación e intercambio. Mucho es lo que la educación infantil puede hacer para estimular este tipo de expresión y para sacar de ella el máximo partido educativo. Puede hacerlo, en primer lugar, creando un ambiente de libertad en el que el niño pueda expresarse sin más restricciones que las impuestas por la exigencia del respeto a los demás y de la vida en común, y puede hacer mucho aceptando diversas formas de expresión, desde algunas más convencionales hasta otras más idiosincrásicas. También, alentando a los niños a que se expresen por esta vía, previendo espacios, momentos y proyectos dentro de los que sea relevante para el niño servirse de este modo de expresión. El educador puede estimular alentando, sugiriendo, enriqueciendo así como haciendo él mismo de modelo. La expresión dramática y más en general, la expresión corporal, tienen la peculiaridad de reflejar con particular claridad los estados de ánimo del niño, sus tensiones y conflictos. Es por ello por lo que esta forma de representación puede ser utilizada por el educador, no solo como un medio de expresión, sino también como un contexto propicio para la observación del niño y de las relaciones entre unos y otros, así como una vía a través de la cual procurar dar salida a y, si es posible, resolver algunas de las tensiones y conflictos de los pequeños. 1,1. La expresión corporal en el currículo de educación infantil. Vamos a referirnos a aquellos elementos o partes del currículo más relacionados con el aprendizaje y la enseñanza de la expresión corporal. A objetivos y competencias clave. Los objetivos se entienden como las intenciones que orientan el diseño y la realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas. En el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil, Art. 7, se recogen los objetivos para la etapa. Podemos decir, sin perder de vista el carácter global de la etapa, que el lenguaje musical se relaciona, de manera significativa, con los siguientes objetivos. F. Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. G. Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura y la escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo. Las competencias clave son desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. La etapa de educación infantil supone el inicio del proceso de adquisición de las competencias clave. Las distintas competencias se solapan, entrelazan y tienen un carácter transversal. Para que los niños y las niñas construyan y enriquezcan su identidad, se fomenta en esta etapa la expresión creativa de ideas, sentimientos y emociones a través de diversos lenguajes y distintas formas artísticas.
De este modo se favorece el desarrollo de la competencia en conciencia y expresión cultural. B. Competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos. Las competencias específicas son desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave y, por otra, los saberes básicos de las áreas y los criterios de evaluación. Podemos destacar las siguientes competencias específicas del área de comunicación y representación de la realidad. 3. Producir mensajes de manera eficaz, personal y creativa, utilizando diferentes lenguajes, descubriendo los códigos de cada uno de ellos y explorando sus posibilidades expresivas, para responder a diferentes necesidades comunicativas. Criterios de evaluación son referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado, en las situaciones o actividades, a las que se refieren las competencias específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. Para cada una de las competencias específicas se proponen, en el Real Decreto 95/2022, unos criterios de evaluación distribuidos en ambos ciclos. Saberes básicos. Conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de un área y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. Uno de los bloques del área de comunicación y representación de la realidad se denomina el lenguaje y la expresión corporales. El opositor deberá tener en cuenta el currículo de la comunidad autónoma por la que se vaya a presentar. Consultar este currículo para seleccionar los elementos a los que hemos hecho referencia. Nombrar dicho currículo e incluirlos en este apartado. C. Orientaciones didácticas y situaciones de aprendizaje. A continuación, presentamos unas sugerencias basadas en los principios descritos en el Real Decreto 95/2022. Para que el niño pueda expresarse cómodamente a través de esta forma de expresión, necesita no solo estímulo, sino también libertad y apoyo en sus realizaciones. Las primeras producciones de los niños son muy elementales, imitaciones sencillas, juego simbólico utilizando el cuerpo como significante, canciones muy conocidas, pero no por ello son menos importantes. La educación corporal debe entenderse como un instrumento y un objetivo cultural, que fomenta el gusto por la producción propia y original, el respeto por las producciones de los otros, y la aproximación progresiva al bagaje artístico y cultural de la sociedad a la que pertenece. Esta elaboración personal encuentra todo su sentido en el marco de las propuestas globales, de proyectos colectivos en los que pueda inscribirse. La intervención educativa en el ámbito de esta forma de representación debe tener presente que es esencial que los niños disfruten cuando se encuentren trabajando en este tipo de actividades. La introducción de los aspectos técnicos debe estar supeditada a las finalidades de expresión y comunicación. No tendría ningún sentido que la educación se basara en aspectos puramente técnicos, como tampoco sería conveniente abandonar al niño a un espontaneísmo total. Lo importante es que el niño se exprese, disfrute, explore, elabore, y que utilice para ello las posibilidades que le ofrecen los diversos materiales y las técnicas que a ellos se asocian. A la hora de realizar las actividades, la flexibilidad debe ser el criterio principal para establecer su secuencia. El entusiasmo que el profesor ponga en los proyectos que realiza con los niños, la valoración educativa que le merezcan sus producciones y los modelos que ofrece a los niños, etc., son elementos que sin duda influyen en los progresos que estos realizan. Las actividades que se refieren a esta forma de expresión no pueden considerarse como un complemento o un relleno entre tareas. Aunque los aspectos de elaboración y de producción deben primar, no hay que perder de vista la vertiente contemplativa. No intentaremos que asuma el rol de espectador semejante al adulto, pero sí debemos aproximarlo a estas manifestaciones, sobre todo en los últimos tramos de la etapa. A través de la contemplación, no solo se crean actitudes de valoración y respeto hacia las producciones de los otros, sino que se le pone en contacto con la cultura,
tanto la de su propia comunidad como la que tiene otra procedencia. Hay que señalar también que este ámbito de experiencias permite al niño explorar una gran variedad de materiales, instrumentos tanto específicos como inespecíficos. La producción corporal se presta a una elaboración conjunta con el resto de las producciones, plástica, musical, oral. En este trabajo tendrá cabida la intervención del docente, que puede ayudar a la consecución de dichos propósitos, asegurándose de su comprensión por parte de los niños, de la adecuada composición y funcionamiento de los grupos, interviniendo para fomentar el avance progresivo de los pequeños, etc. Así, también las habilidades de convivencia y el control y regulación del comportamiento se hacen presentes, constatándose, una vez más, la estrecha relación existente entre los distintos ámbitos de experiencias que configuraron la etapa de la educación infantil. Utiliza técnicas y recursos básicos de las distintas formas de representación y expresión para aumentar sus posibilidades comunicativas. Las situaciones de aprendizaje. En el Real Decreto 95/2022 se definen como situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a las competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de estas. Las situaciones de aprendizaje han de hacer posible el placer de la expresión corporal en el niño, buscando nuevas formas, creando nuevos movimientos y ampliando su comunicación y la capacidad de movimiento. Proponemos el siguiente ejemplo. El mundo del circo. La elección del circo como situación de aprendizaje nos lleva a un mundo lleno de color, movimiento, ritmo, representación de personajes. 2. El gesto y el movimiento. Como hemos visto, la forma de comunicación más primaria es la que se establece a través del lenguaje del cuerpo. Los ritmos biológicos del niño y las reacciones a los contactos físicos con el medio exterior y, sobre todo, con las otras personas, se convierten en código de expresión al ser interpretados por estas como señales y atendidos satisfactoriamente. Así se irá construyendo todo un sistema de comunicación recíproca, compartida por cada niño con los adultos que lo cuidan, a través del cual los niños van diferenciándose y estableciendo sus primeros vínculos afectivos. En este primer sistema de comunicación, están comprendidas las futuras posibilidades de comunicación de los niños. Todos los otros lenguajes, es decir, el verbal, el plástico, el musical, se desarrollan a partir del lenguaje corporal. El sistema de signos que constituyen el lenguaje corporal son gestos y movimientos principalmente. 2,1. El gesto. La expresión por medio del gesto es natural en el niño desde los primeros momentos de su vida. Las personas ciegas de nacimiento gesticulan pese a no haberlo visto nunca. Esto sugiere que nuestra capacidad gestual es innata y que podemos gesticular para nuestros interlocutores, pero también para nosotros mismos. Guillen J. 2017. El niño manifiesta tener frío encogiéndose, igual que expresa el calor moviéndose y relajándose. Raramente el gesto puede disociarse de movimiento y sonido, que lo acompañan de forma total, que afirma su naturaleza global. Los gestos fundamentales son automáticos, son aquellos que se producen en las primeras semanas y están condicionados por los reflejos. A medida que el niño va desarrollando estos gestos, irán desapareciendo. Emocionales. Aparecen hacia el 6º mes de vida, entre ellos están la alegría, la tristeza, miedo, desagrado, cólera. Proyectivos. Son gestos de intervención que le sirven al niño para atraer la atención. Aparecen hacia el 6º mes y entre ellos está el de súplica, consuelo. Abstractos. Representan lo que ocurre en el interior de la mente. Con las manos se guían los tanteos del pensamiento, anticipándose a la imagen que representan. Los gestos de la mano son un mecanismo de simplificación y clarificación. Sefran, 1976, ha estudiado los gestos como apoyo al discurso. Entre ellos señala gestos de referencia, referidos a personas o cosas de las que se está hablando, por ejemplo, apuntar con el dedo. Gestos enfáticos, indican énfasis, ejemplo, golpearse con el puño cerrado la palma de la mano. Gestos demostrativos, para indicar la dimensión o el tamaño de las imágenes.
Gestos táctiles. Breves contactos con la persona que escucha acompañando afirmaciones sobre algo. Los gestos, además de comunicar, pueden mejorar la capacidad de aprendizaje. En los últimos años se han realizado interesantes experimentos que demuestran que puede ser muy beneficioso animar al alumnado a que utilicen sus manos en sus explicaciones. La investigadora Susan Golding Meadow analizó el famoso experimento de Piaget en el que niños ven dos filas de objetos y han de decidir en cuál de ellas hay más. La trampa consiste en que, aunque ambas filas contienen el mismo número de objetos, en una de ellas están más espaciados. Y ello hace que los niños respondan que hay más objetos en la fila más larga. Sin embargo, cuando se analizan los gestos de sus explicaciones, se observa que transmiten cosas diferentes. Algunos extienden los brazos denotando con su gesto que una fila es más larga que otra. Otros, en cambio, mueven las manos identificando una correspondencia entre los objetos de cada fila. Es decir, aunque no saben expresarse con palabras, sus expresiones corporales sugieren que han descubierto la esencia del problema. Golding Meadow, 2016. Además de reflejar lo que sabemos, los gestos pueden mejorar nuestra forma de pensar si esa capacidad se estimula de forma adecuada. Enseñar a los niños a expresarse con gestos mientras hablan puede acelerar su aprendizaje. Su utilidad se ha comprobado en la enseñanza de nuevos idiomas. Parece que acompañar las palabras con gestos que las representan implica a redes sensoriales y motoras extensas que involucran a la memoria, y ello podría favorecer la consolidación del nuevo vocabulario. Macedonia y Mueller, 2016. 2,2. El movimiento. El movimiento es una de las primeras manifestaciones que utiliza nuestro cuerpo como medio de expresión. La educación corporal se fundamentará en el movimiento como un fin educativo para conseguir un desarrollo armónico de la persona, pudiendo proporcionar al niño los medios para el conocimiento y descubrimiento y con ellos el poder de la comunicación. La evolución del movimiento siguiendo a Wallon será anabolismo. Es la primera etapa del desarrollo y coincide con la vida intrauterina. Para Wallon es una etapa de anabolismo casi total, aunque el niño no deja de presentar a partir del cuarto mes reacciones motrices que pueden responder a excitaciones internas o externas por medio de la madre. Las reacciones motrices del feto son reflejos de posturas, al igual que se observa en el recién nacido, aunque pronto pierden su autonomía y se integran en comportamientos motores menos elementales. Impulsividad motriz. Coincide con el movimiento. En este estadio los gestos tienen algo de explosivo. No están orientados y se asemejan más a crisis motrices que a movimientos coordinados. Son simples descargas musculares, que interesan habitualmente al tronco, y tan bruscas e imprecisas en los miembros superiores como precipitadas y automáticas en los inferiores, encontrándose las piernas como animadas por un movimiento de pedaleo y los pies en un agitado vaivén. Los progresos consisten en una distribución menos caprichosa del tono, así como en la formación de los reflejos condicionados que se ligan a dos necesidades, la alimentaria y la postural. Estadio emocional. Desde los 5 o 6 meses hasta final del primer año. Se caracteriza por una verdadera simbiosis afectiva, semejante a la simbiosis orgánica del periodo fetal. El niño está unido a su ambiente familiar de una manera tan íntima que no parece saber distinguirse de él. Las primeras emociones tienen como base el tono muscular y se expresan mediante la función postural. Estadio sensorio-motriz. Entre los 12 meses y los 36 meses. La maduración progresiva de los centros nerviosos a esta edad ha conectado entre sí los diferentes campos sensoriales y motores de la corteza cerebral. El lenguaje y la marcha serán dos adquisiciones fundamentales en este periodo. Los desplazamientos le permitirán conocer ese espacio más lejano, y al mismo tiempo, identificar de manera más completa los objetos que descubre o que encuentra a voluntad. El lenguaje contribuirá igualmente, de ahí que sus preguntas versen sobre el nombre de los objetos y el lugar donde se encuentran. Estadio del personalismo. De 3 a 6 años. Este consta a su vez de 3 periodos de aspectos, a menudo inversos,
aunque todos tienen por objeto la independencia y el enriquecimiento del yo. El movimiento en este momento del desarrollo servirá de soporte y acompañante de las representaciones mentales. La imitación juega un papel esencial, aunque no se limita a simples gestos, sino que será la de un papel, un personaje, un ser preferido de quien quizás sienta celos. Dominar la imitación supone a los ojos de Wallon dominar el propio cuerpo, así como conocer el modelo de imitación. En la actualidad, la neurociencia trata de establecer relación entre el movimiento y los procesos cognitivos. Estudios con neuroimágenes muestran que tareas que activan la corteza prefrontal, sede de las funciones ejecutivas, también activan regiones básicas para el procesamiento motor. En este sentido, se ha podido comprobar que niños con dificultades de aprendizaje, asociadas al TDAH o a la dislexia, por ejemplo, a menudo manifiestan déficits motores. En los contextos matemáticos y lingüísticos, existen determinados movimientos que pueden favorecer el aprendizaje. Así, una estrategia como contar con los dedos puede favorecer el aprendizaje del número. Según DAN 2016, las representaciones cerebrales de los números y la disposición de la mano obedecen a principios de organización muy similares. Con respecto a las letras, puede resultar muy útil enseñar a los niños movimientos en los que van trazando las letras. 3. La expresión corporal como ayuda en la construcción de la identidad y de la autonomía personal. La construcción de la identidad personal y la adquisición gradual de la autonomía están ligados al descubrimiento de las características, posibilidades, limitaciones del cuerpo y de sus dimensiones comunicativas, estéticas y representativas. En el ART 14,3 de la LOE, modificado por el ART. Único 8 de LOMLOE, se establece que se facilitará, en ambos ciclos, que niños y niñas elaboren una imagen de sí mismo positiva y equilibrada e igualitaria, y adquieran autonomía personal. 3,1. La expresión corporal como ayuda a la construcción de la identidad. La identidad personal hace referencia al conocimiento, valoración y control que los niños van adquiriendo de sí mismos. En este proceso resultan relevantes las interacciones del niño con su medio, así como el conocimiento y progresivo control de su cuerpo. El niño en este proceso debe ir constatando sus posibilidades y limitaciones, y los aspectos que le diferencian de los otros. Como hemos indicado en otros temas, el proceso de reconocimiento de uno mismo es posterior al de los otros, tema 13, y si bien parecen reconocerse hacia el último trimestre del primer año de vida, no puede afirmarse con seguridad que lo hagan hasta el segundo año de vida. El proceso evolutivo que acabamos de relatar se refiere al reconocimiento de su imagen. Sin embargo, lo que se refiere a la adquisición de la llamada identidad existencial o self no se sabe muy bien cuándo se produce. Esta identidad supone una conciencia de sí mismo y una serie de conocimientos relativamente estables referidos a la propia persona. Yo corporal, sexual. Parece ser que el conocimiento de las primeras diferencias entre el yo y los otros se adquieren de forma muy temprana. Para algunos autores, al igual que hay una inteligencia sensoriomotora, habría una identidad sensoriomotora. F. López, 1990. Lo que sí parece claro es que las acciones que el niño haga, los efectos que éstas tengan sobre su entorno, así como la comunicación con sus cuidadores, serán elementos básicos tanto para que el niño se inicie en el conocimiento de las primeras experiencias entre el yo y los otros, como para que vaya completando este conocimiento. Tanto esas acciones o movimientos que realiza el niño como la forma de comunicación que utiliza con el adulto, gestos, movimientos, son manifestaciones de la expresión corporal. 3,2. La expresión corporal como ayuda a la construcción de la autonomía personal. Múltiples actividades cotidianas de la vida del niño requieren de él una actividad motriz: vestirse, lavarse, comer, dormir, jugar, desplazarse, manipular, etc. En todas estas actividades será esencial el tono muscular, control postural, esquema corporal, acto motor, comunicación. Así, por ejemplo, el niño hipertónico no se relaciona con los demás niños o con el adulto de la misma manera que un niño hipotónico.
Ya desde pequeños los niños se comunican a partir del tono muscular, se buscan, se tocan, comparten objetos y espacios, se agreden, etc. Del mismo modo, la relación con el adulto se establece a partir del diálogo tónico. El adulto le cambia, le baña, le da de comer, le tiene en sus rodillas, le acaricia, juega con él, y todo ello lo hace de una u otra manera dependiendo de cómo sea el tipo de relación, tensa o relajada tanto por parte de él mismo como del niño. Esta primera comunicación tónica incide extraordinariamente en las posteriores relaciones que se establecen entre unos y otros. La motricidad influye en las primeras rutinas cotidianas como son la alimentación, el sueño, el control de esfínteres, etc. El niño mientras se alimenta puede estar más activo o más pasivo, puede tener suficiente con la actividad de la alimentación en sí, o puede solicitar actividades complementarias, como puede ser escuchar un cuento, jugar con un objeto, utilizar él mismo los cubiertos, etc. Mientras se alimenta necesita de la comunicación motora. El adulto debe estar con él, tocarle, hablarle, y todo ello debe hacerlo de distinta manera, en función de la edad y de las experiencias recibidas. El niño al ir a dormir tiene que dejar el juego y a sus compañeros, desnudarse, ponerse el pijama y relajarse una vez en la cama. Para esta relajación, muchas veces se utilizan rituales motores como chuparse el dedo, rotar la cabeza, abrazar un muñeco, etc. También en el control de esfínteres hay una clara influencia motora, hasta que no tiene suficiente desarrollo en los músculos correspondientes y no comprende la situación, el niño no es capaz de un autocontrol, sea diurno o nocturno. Otras actividades como vestirse y lavarse, son también esencialmente perceptoras. El niño sabe controlar unos determinados movimientos, debe saber inhibir otros, debe poder orientar el objeto en el espacio para colocarlo correctamente en la orientación precisa, y debe poder ordenar, además, los objetos en el tiempo para situarlos de manera secuenciada. Objetos más complejos como los zapatos o los guantes requieren mayor elaboración especial, costándole más la adquisición de la rutina. El juego es una de las actividades que requieren un continuo movimiento por parte del niño, tanto si es un juego puramente motor, como correr, saltar, trepar, como si es un juego simbólico o constructivo. El juego es una de las actividades que mejor facilita la expresión corporal. Por el tema que nos ocupa es interesante resaltar el juego simbólico, pues a través de él, los niños interpretarán roles, utilizarán objetos, pudiendo así explorar y asimilar los roles sociales, conocer las pautas de relación y por tanto favorecer su autonomía personal. 4. Juego simbólico y juego dramático. En la Convención de los Derechos del Niño 1989, se hace mención en su artículo 31 al derecho que tienen los niños a jugar. UNICEF 2006. Muchos son los autores que consideran al juego esencial en el desarrollo infantil. Para Piaget es una de las más importantes manifestaciones del pensamiento. Vygotsky lo considera el responsable de estimular funciones superiores como la creatividad y la imaginación. Para Tonucci el juego de los niños supone un enfrentamiento al complejo mundo de los adultos. Este mismo autor, cuando le preguntaron por su significado, respondió: gozar de un deseo a través del riesgo. Tonucci 2015. 4,1. El juego simbólico. Como sabemos, el juego simbólico es una manifestación de la función simbólica. Los juegos simbólicos o de ficción suelen aparecer hacia los 2 años y 6 meses como juegos de imitación, desarrollándose hasta los 7 años. En este periodo irá aumentando en complejidad, empezando por una simple transformación de los objetos, hasta convertirse en verdaderas interpretaciones que realizan en colaboración con otros compañeros y con los objetos que decidan. Basta comparar el juego de un niño de 2 años que simula beber en una taza vacía, con el de uno de 4 o 5 años que presenta roles sociales diversos y sutiles con sus muñecos. Entre las funciones del juego simbólico, eslabón básico en el desarrollo del proceso de simbolización del niño, se pueden citar, siguiendo a Piaget, las siguientes. La asimilación de la realidad. Mediante estos juegos, el niño revive experiencias que le han sido gratas, como las fiestas o espectáculos que él reproduce a su modo.
Pero también puede imaginar situaciones desagradables, difíciles o imposibles. De ahí que juegue a la guerra, simule juegos de enfermos y médicos, incluidas operaciones quirúrgicas, y llegue a representar hasta acciones crueles. La preparación y superación de situaciones. A los niños les gustan los papeles que entrañan realizaciones futuras, que ellos esperan convertir en experiencias. Así, les encanta sentirse aviadores, conductores, vendedores, enfermeras, etc. De la misma forma que imaginativamente, les gusta la vuelta independiente y lúdica sobre experiencias dolorosas recién superadas. Tal es el caso de los niños que al poco de salir de una operación quirúrgica, se complacen en representarla en otros o en sí mismos. Indudablemente, todos estos juegos contribuyen a la aceptación de realidades alegres, tristes o enigmáticas, y favorecen el desarrollo mental y emocional del niño. La expresión del pensamiento y de los sentimientos subjetivos. Piaget llega a concluir que el juego simbólico es la forma de pensar del niño. Algo así, como si la dificultad de pensar sobre sus propias experiencias se compensara con la facilidad que demuestra para representarlas. 4,2. El juego dramático. Se denomina juego dramático a una forma de actividad que incluye el juego espontáneo. Por ejemplo, un grupo de niños o niñas coordinados por el profesor u otros, inventan, improvisan o representan a partir de temas y personajes. La dramatización en la educación infantil tiene su fundamento en la tendencia natural del niño al juego y, en concreto, al juego de representación. El desarrollo del proceso simbólico. La coordinación psicomotriz. Por otra parte, y como consecuencia de su práctica, se desarrolla la expresión bajo sus variadas formas, separada y coordinadamente. La creatividad con aplicaciones concretas y lúdicas que irán ensanchando su propio campo. La relación con los demás, a causa del impulso a la colaboración y de la nueva visión del entorno. Piaget llega a afirmar que todo lenguaje ligado a la acción, a la destreza manual y en especial al juego, tiende a socializarse. Estas condiciones se dan claramente en la dramatización. La dramatización queda definida como un proceso mental de creación de las condiciones dramáticas. Su plasmación externa y definitiva es el juego dramático o drama resultante, cuya base psicoafectiva se halla en el juego simbólico. Bien entendido que con la palabra drama no pretendemos denominar un género dramático. La redundancia es inevitable, sino una acción convencionalmente repetida en la que intervienen coordinados los distintos tipos de expresión corporal, la expresión plástica y la expresión rítmico-musical. Como vemos, en la expresión dramática intervienen distintos lenguajes, y llegados a este punto, convendría comentar los distintos lenguajes que sirven de soporte a la dramatización. Lenguaje oral. El lenguaje oral se convierte en un elemento esencial de la dramatización, si bien algunos han pensado que se podría prescindir de este, llegando a confundir dramatización con mimo. La lengua oral y sus componentes estéticos, como el sonido, la entonación y la locución, adquieren un valor especial en esta forma de representación, y a su vez, la dramatización es una buena ocasión para que el educador ejerza funciones correctivas en el lenguaje de los niños. La expresión corporal. La valoración del lenguaje oral no implica relegar el papel que tiene esta forma de expresión. Como anteriormente hemos visto, es la forma más primitiva de expresión. La que primero utilizan los niños antecede al lenguaje oral y más tarde lo acompaña. De esta forma, acompañando al lenguaje oral es como normalmente se utiliza en estas edades, pues resulta problemático en educación infantil enseñarle a los niños gestos aislados que expresen estados de ánimo, sin un soporte verbal. Expresión plástica. A menudo, esta forma de expresión es considerada como secundaria dentro de la dramatización. Y si bien es cierto que podemos prescindir de ella y bastarnos el propio cuerpo, también hay que recordar que es muy útil en la dramatización, sobre todo por la pobreza que implica su ausencia. Los elementos plásticos no solo sirven para ambientar una escena, también pueden tener el efecto psicológico de desinhibir al niño. Así, el niño cuando se pone una máscara, un disfraz o se maquilla se siente otra persona,
y esto le ayudará a expresarse con más naturalidad. Algunos niños muy pequeños, por el contrario, se desconciertan ante una máscara, por lo que es conveniente inducirlos en su uso sin forzarlos excesivamente. Utilizar títeres con las dramatizaciones es también muy interesante, y sobre todo si estos han sido construidos por los propios niños. Su empleo tiene una finalidad terapéutica bastante conocida, y así pueden servir como elemento catártico y desinhibidor. De esta forma, un títere puede convertirse en una persona deseada, hermano o amigo, o puede ser el estímulo para que el niño invente aventuras. Expresión musical. Al igual que ocurre con otras formas de expresión, la música juega un papel muy importante en la dramatización, pues además de su valor estético y motivador podemos utilizarla para coordinar los movimientos de los niños, para indicar el pase de una escena a otra y para orientar a los niños cuándo han de intervenir en la dramatización. Además de la música grabada o interpretada por un adulto, es muy interesante el papel que desempeña la interpretada por los niños, como son las canciones o las melodías que acompañan con palmas, objetos sonoros o instrumentos como panderetas, triángulos, etc. Para terminar, una reflexión, y es que el juego dramático no es precisamente un adorno de la escuela, sino una necesidad vital del niño en tanto que niño y como ser en formación. Esto forma parte de su desarrollo psíquico y al mismo tiempo, le es necesario para articular su sistema de comunicación. 5. Actividades dramáticas. Las actividades dramáticas abren un amplio abanico de posibilidades en la escuela de educación infantil. Una clasificación de estas actividades puede ser el propio cuerpo del niño, los cuentos, las canciones, los poemas y la propia creatividad de los niños como punto de partida. 5,1. Juegos a partir del propio cuerpo. Si el primer instrumento de juego del niño es su propio cuerpo, es lógico que nos planteemos la posibilidad de utilizarlo para el juego dramático. Distinguiremos según Venera, 2012. Las representaciones individuales, que desembocan en la expresión corporal preferentemente. Las representaciones colectivas en las que, partiendo de la misma expresión corporal, permite el grupo. Está claro que en las representaciones individuales, un niño puede hacer de árbol, de roca, de cruz, de ave, etc., según las distintas posiciones. Entendida como composición, el conjunto de representaciones individuales dará un resultado final más complejo: un sillón, un tren, una flor, un reloj o un árbol. La representación individual, dotada de movimiento, adquiere animación y se desenvuelve como un personaje que puede realizar una acción. Los personajes pueden ser de todo tipo. Reales como un bombero, un policía. Fantásticos como una bruja, un fantasma, un ogro. Legendarios como el pirata, un soldado romano. Genéricos como un carpintero, un afilador. Concretos como el Cid Cervantes. Extraídos de la literatura como Caperucita, la Bella Durmiente. Humanos como la mayor parte de los citados. Inanimados que cobran animación en la representación como flores, sol, cielo. Las representaciones colectivas serán composiciones realizadas con las individuales. La mayoría de las veces surgen de forma espontánea. Así, el juego de los niños al tren puede convertirse en una composición en la que asumen distintos papeles: el pasajero, el maquinista, etc. 5,2. Representación de cuentos. Dramatizar cuentos con niños pequeños implica varias exigencias. Fidelidad al mismo cuento, que no puede alterarse sin crear desazón entre los propios niños. Resolución de todas las dificultades que supone pasar de la narración, que se sirve solo de la expresión oral, al drama, que acepta y exige el uso de todos los tipos de expresión. Dado que se trata de practicar un juego con la mayor participación posible de niños, no siempre resulta fácil la coordinación de todos los elementos. Por tanto, la solución más sencilla pasa por conservar en gran medida la estructura del cuento, cuyo texto debe reelaborarse escasamente. Se conservarán los diálogos. Se introducirá la acción prevista en el cuento. Y aunque la solución sea poco dramática, es conveniente conservar la figura del narrador,
que a la vez será el hilo conductor de la acción y coordinará el movimiento y participación de los demás personajes. Los pasos que podríamos seguir para dramatizar un cuento serían: primero, el educador contará el cuento elegido, procurando mantener la atención de los niños, cambio de voces, etc. Segundo, dialogamos con ellos para asegurarnos de que lo han comprendido. Tercero, entre todos se contará otra vez el cuento. Si los niños son muy pequeños se les ayudará con preguntas: ¿qué pasó? Cuarto, recordaremos los personajes con el fin de repartir los papeles. Todos los niños intervendrán. Para repartir los papeles, podemos tener en cuenta principalmente las preferencias de los niños, pero también sus características individuales, con el fin de que no se sientan desbordados o angustiados por el papel. Se representa el cuento y para ello podemos utilizar el aula y símbolos que indiquen dónde puede situarse cada personaje. Castillos, bosque. También trazamos con tiza en el suelo el camino que se debe seguir para ir de un sitio a otro. El educador hará de narrador e irá dando pie a las distintas intervenciones. Quinto, es el momento de preparar decorados y disfraces. Los primeros se harán con papel continuo, en el que se representarán los distintos escenarios. Para los segundos podemos utilizar cualquier cosa: telas, vestidos, pinturas, máscaras, etc. Sexto, representaremos el cuento en el escenario. Intentaremos que éste sea lo más amplio posible y estará delimitado claramente. Colocaremos los decorados y les explicaremos que ahora toda nuestra acción está limitada a dicho escenario y por lo tanto, nuestros pasos deben ser cortos, no podemos correr, etc. Dibujaremos los caminos e indicaremos que enfrente estará el público. Séptimo. Por último, volveremos a representar el cuento, pero ahora con público. Al terminar, los niños se cogerán de la mano y saludarán. Si queremos hacer una dramatización fruto del cuento de la semana, nos bastará con trabajar todos los pasos hasta el momento de la representación en el aula. El resto puede llevarse a cabo si queremos darle una mayor importancia al cuento. 5,3. Dramatización de canciones. Dramatizar canciones se convierte en una actividad muy próxima al juego en estas edades, pues gran parte de los juegos infantiles van acompañados por canciones, saltar a la comba, jugar al corro, etc. Se puede hablar de diferentes tipos de canciones que dan lugar a juegos distintos. Canciones seriadas, que tengan un esquema muy sencillo en el cual se van sucediendo situaciones encadenadas en serie, cada una con una propuesta distinta, nueva, pero parecida a la anterior. Así se incita a mover sucesivamente las distintas partes del cuerpo o a acometer acciones diferentes como andar, correr, saltar, comer, beber, reír, etc. Son excelente ocasión para el ejercicio de la psicomotricidad y de la creatividad. Canciones totalmente narrativas, que permiten la actuación de un coro que desarrolla toda la canción bajo la forma de danza, a la vez que sugieren una pantomima paralela, más o menos cambiante con la actuación de los personajes citados. En realidad, el coro ejerce la función de narrador. Canciones totalmente dialogadas, en las que la caracterización de los personajes y la acción están sugeridas por el mismo diálogo. La acción descansa íntegramente sobre los personajes. Estas canciones, sin narrador, permiten un juego completo que se puede adornar con diversos ritmos y reiteraciones enriquecedoras. Canciones dialogadas con narrador, en las que éste, al igual que en el cuento, se constituye en el hilo conductor de la acción, y el diálogo propicia la acción dramática de los personajes. En realidad, son como un cuento con narrador, solo que con la presencia determinante de la música, que propicia la danza en la que se inserta la acción. Música y danza dan realce a la acción. El mantenimiento del ritmo en el desarrollo de la acción estimula el juego. 5,4. Dramatización de poemas. La dramatización de poemas guarda estrecha relación con la de canciones. Pero mientras que en estas el carácter rítmico impuesto por la música encuadra y determina la acción, con los poemas habrá que crear tal marco o buscar otro distinto según los casos. Se distinguirán dos tipos fundamentales de poemas para este menester.
Los poemas asimilables a los cuentos. Los poemas asimilables a las canciones. Al primer caso, asimilables a los cuentos, pertenecen poemas como los romances de fuerte carácter narrativo. Esta característica y la acción que presentan nos permiten considerarlos como cuentos en verso. Para su puesta en escena, basta tener en cuenta lo dicho para los cuentos respecto a las funciones del narrador y de los dialogantes. Tal vez por tratarse de poemas, la presencia del ritmo puede influir en la puesta en escena y dar cabida a algún juego más que en los cuentos. En el segundo caso, asimilables a canciones, podemos encontrarnos con poemas en los que la fuerte impronta del ritmo permita un juego rítmico reforzable con instrumentos de percusión o sencillamente con palmas y pitos. Se consigue así un marco rítmico a cuyo compás se desarrolla la acción ofrecida por el poema, en una recitación también de carácter rítmico. 5,5. Juegos dramáticos creados por los niños. Los niños, de forma espontánea y sin intervención del adulto, representan juegos dramáticos cuando juegan a los y las policías, cuando juegan a médicos y enfermos, etc. Aunque estos sean verdaderos juegos dramáticos con su previo reparto de papeles, la asunción de sus funciones correspondientes y la convencionalidad de la acción con sentido total del drama, hay que reconocer que, por lo general, no son fruto de su creación. Existen ya en el ambiente y los niños los aprenden. Igual que cuando representan un cuento, la creación se limita a una puesta en escena, pero no alcanza al argumento de antemano sabido. Para que el juego dramático sea realmente creado por los niños, aun con el apoyo y orientación del educador, habrá que crear las condiciones del proceso de dramatización que incluya la creación del argumento, aunque esto no se exponga de forma explícita a los alumnos. Los niños que hayan representado cuentos, poemas y canciones tienen mucho camino andado. Les falta tan solo inventar un cuento y aplicarle el proceso dramatizador que ya les es familiar. Tratándose de alumnos de escuela infantil, el educador adquiere el papel de estimulador, animador y coordinador de los intentos creativos de carácter colectivo. Buscará, por supuesto, que las ideas salgan de ellos y que la aceptación sea general. Preferirá, por tanto, los puntos de vista de los niños a los suyos propios, aunque sin perder de vista que sean convencionalmente representables y conduzcan hacia el fin. 5,6. Danzas. Una faceta importante de la educación corporal es el movimiento global del cuerpo. Danzar libremente al son de una melodía o desplazarse marcando con los pies el ritmo de una marcha. Estas actividades pueden llevarse a cabo cuando el niño domina su cuerpo, manteniendo el equilibrio. Son actividades de verdadero placer para el niño, además de una fuente inagotable de posibilidades de expresión corporal. En la danza o movimiento global del cuerpo, la improvisación debe tener un amplio campo de acción, estimulada o sugerida por el adulto, en caso de que no surja espontáneamente. En la exposición del tema, hemos pretendido demostrar la importancia de la expresión corporal en educación infantil y los beneficios que comporta para el desarrollo integral del alumnado. En este sentido, no podemos desvincular la expresión corporal del desarrollo social, cognitivo, motor y afectivo de niños y niñas. Dentro de este marco, el juego y las actividades dramáticas constituyen el principal medio para la educación corporal en los ámbitos expresivo y comunicativo. 1. La expresión corporal. Aproximación conceptual. Definición. Acción, gesto o palabra desarrollado por nuestro cuerpo con el objetivo de comunicarse con los demás y con uno mismo. La expresión corporal en el currículo de educación infantil. Objetivos. Competencias clave. Competencias específicas. Criterios de evaluación. Saberes básicos. Principios pedagógicos. Situaciones de aprendizaje. 2. El gesto y el movimiento. El gesto. Concepto. Forma de expresión que aparece en los primeros momentos de manera natural. Los gestos fundamentales. Automáticos. Emocionales. Proyectivos. Abstractos. Los gestos como apoyo al discurso.
El movimiento. Concepto. Una de las primeras manifestaciones que utiliza nuestro cuerpo como medio de expresión. La evolución del movimiento. Anabolismo. Impulsividad motriz. Estadio emocional. Estadio sensorio-motriz. Estadio del personalismo. 3. La expresión corporal como ayuda en la construcción de la identidad y de la autonomía personal. Identidad personal. Concepto. Conocimiento, valoración y control que los niños adquieren de sí mismo. La expresión corporal ayuda mediante gestos y movimientos. Acciones y sus efectos. Comunicación con cuidadores. La autonomía personal. Concepto. Aquellas actividades de la vida cotidiana que permiten al niño una autonomía. La expresión corporal ayuda mediante tono muscular. Control postural, esquema corporal, comunicación. 4. Juego simbólico y juego dramático. El juego simbólico. Concepto. Entendemos por juego simbólico aquel que es espontáneo. No tiene ninguna finalidad aparente. Los niños representan objetos reales, realizan acciones ficticias y es una manifestación de la función simbólica. Funciones. La asimilación de la realidad. La preparación y superación de situaciones. La expresión del pensamiento y de los sentimientos subjetivos. El juego dramático. Concepto. Se denomina juego dramático a una forma de actividad que incluye el juego espontáneo. Por ejemplo, un grupo de niños o niñas coordinados por el profesor u otros, inventan, improvisan o representan a partir de temas y personajes. Características. Es una tendencia natural del niño al juego y, en concreto, al juego de representación. Es fruto del desarrollo del proceso simbólico. La coordinación psicomotriz es muy importante. Utiliza la expresión bajo sus variadas formas, separada y coordinadamente. La creatividad. La relación con los demás a causa de la necesidad de la colaboración es fundamental. 5. Actividades dramáticas. Clasificación de estas actividades. Juegos a partir del propio cuerpo. Por ejemplo, los niños pueden realizar actividades sobre personajes que pueden ser de todo tipo. Reales como un bombero, un policía. Fantásticos como una bruja, un fantasma o un ogro. Legendarios como el pirata. Representación de cuentos. Podemos elegir el cuento de la semana o cualquier otro que interese a los niños. Dramatización de canciones. Las canciones pueden ser canciones seriadas. Canciones totalmente narrativas. Canciones dialogadas. Dramatización de poemas. Podemos utilizar los poemas asimilables a los cuentos. Los poemas asimilables a las canciones. Juegos dramáticos creados por los niños. Los niños de forma espontánea y sin ayuda del adulto crean y desarrollan sus juegos. Danzas. Una faceta importante de la educación corporal es el movimiento global del cuerpo. Danzar libremente al son de una melodía o desplazarse marcando con los pies el ritmo de una marcha. Abad Molina, J. y Ruiz de Velasco Gálvez, A. El juego simbólico. Grao. Barcelona, 2011. Arranz Martín, M.L. y García Torres, C. Didáctica de la educación infantil. Paraninfo. Madrid, 2011. Díez Navarro, M.C. Mi escuela sabe a naranja, ser y estar en la escuela infantil. Grao. Barcelona, 2009. Gil Madrona, P. y Gutiérrez del Campo, D. Expresión corporal y educación infantil. Van Zeulen. Sevilla, 2005. Guillén, J. Neuroeducación en el aula, de la teoría a la práctica. Create Space, 2017. Hood, O. Psicología del niño, Piaget revisado y superado. Popular. Madrid, 2006. Martín Bravo, C. y Navarro Guzmán, J.I. Psicología evolutiva en educación infantil y primaria. Pirámide. Madrid, 2015. Palacios, J. Marchesi, A. y Coll, C.
Desarrollo psicológico y educación infantil y psicología evolutiva. Alianza. Madrid 2014. Sánchez Rivas, Ideas creativas para educar. Aljibe. Málaga 2014. Tonucci F. La ciudad de los niños. Grao. Barcelona 2015. VVAA. Didáctica de la expresión corporal, talleres monográficos. Inde Publicaciones. Madrid 2006. VVAA. Los contenidos de expresión corporal. Inde Publicaciones. Madrid 2005. VVAA. Educación psicomotriz, 3 a 8 años. Cuerpo, movimiento, percepción, afectividad. Una propuesta teórico-práctica. Grao. Barcelona 2007. Legislación. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOE N 106 de 4 de mayo de 2006. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, BOE N 340 de 30 de diciembre de 2020. Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil, BOE N 28 de 2 de febrero de 2022.